Buenas noches, queridos estudiantes de física. Continuando con los ejercicios de aplicación, hoy vamos a desarrollar uno relacionado con el tema de aceleración centrípeta y lógicamente la fuerza centrípeta que se ejerce como consecuencia de la aceleración. Y lo vamos a aplicar en el péndulo cónico, ¿correcto? Entonces tenemos nosotros acá un péndulo. El péndulo que nosotros conocemos comúnmente es el péndulo que se mueve en un plano, ¿no es verdad? Este es un péndulo cónico que se mueve en 3D, ¿correcto? El péndulo, en el extremo del péndulo hay una masa, tal como está indicada acá, y producto del movimiento giratorio, la cuerda que cuelga a la masa se desliza a 60 grados. Formando, la pregunta es, ¿cuál es la velocidad angular, la velocidad tangencial que desarrolla la partícula en el péndulo cónico? ¿Correcto? Entonces tenemos un ángulo de 60 grados, la longitud de la cuerda son 2 metros. Entonces vemos nosotros que acá se forma, en este caso la cuerda va a ser la hipotenusa de este triángulo, donde tenemos nosotros que este cateto opuesto al ángulo va a ser R, la vamos a bautizar de R, el radio va a ser la longitud de la cuerda del péndulo multiplicado por el seno del ángulo θ. ¿Correcto? R, entonces va a ser L seno 60. R va a ser, la longitud de la cuerda vale 2 metros y el seno de 60 vale la raíz de 3 partido entre 2. 2 con 2 se cancela y queda que el radio va a ser raíz de 3 metros, 1.73 metros. ¿Correcto? Ahora en el análisis del equilibrio de la partícula que se está moviendo en el movimiento circular, tenemos nosotros que la partícula tiene un peso. La tensión tiene dos componentes. La componente vertical que va a ser T por el coseno. Este ángulo aquí es igual a este de aquí por alternos internos. Este ángulo de aquí es igual a este de acá. ¿Correcto? Entonces aquí es 60, acá 60 grados. ¿Correcto? Entonces, la tensión menos el peso está en equilibrio. ¿Correcto? Entonces tenemos nosotros que el peso mg menos T coseno θ está en equilibrio. ¿No es verdad? Por consiguiente, tenemos nosotros que la fuerza centrípeta va a ser igual, esta fuerza, la componente horizontal de la tensión va a ser T seno del ángulo, que va a ser la fuerza centrípeta, la fuerza que hace que la bola se mantenga direccionada hacia el centro del péndulo, ¿correcto? Entonces va a ser T seno del ángulo, esa es la fuerza centrípeta. Y por definición también sabemos que la fuerza centrípeta va a ser la masa por la aceleración centrípeta. ¿Correcto? Entonces podemos reemplazar nosotros el equivalente de la aceleración centrípeta, que va a ser velocidad al cuadrado partido entre el radio, que es igual a tensión seno del ángulo. Despejando entonces acá tenemos nosotros que masa, y reemplazando por el equivalente a la velocidad en función a la velocidad tangencial en función a la velocidad angular, va a ser la velocidad tangencial va a ser la velocidad angular por radio elevado al cuadrado, tal como está marcado aquí. Se cancelan un radio y ¿qué queda? Queda esta expresión que la masa va a ser velocidad angular al cuadrado por el radio por T seno del ángulo. ¿Cierto? Ahora tenemos una expresión número 2 y por acá habíamos planteado una expresión número 1 que mg igual a T seno coseno. Vamos a dividir ahora 2 dividido entre 1. Esta expresión la vamos a dividir en la expresión de allá 1. Entonces va a ser igual a mw cuadrado por r va a ser igual a T seno al ángulo. Los ponemos acá. Y abajo colocamos la expresión 1 de acá, que ya la habíamos calculado. Que mg va a ser el equilibrio vertical, va a ser mg T coseno. Colocamos acá. Y anulamos las masas. Masa se va con masa. T se va con T. ¿Qué quedó? Quedó que w cuadrado por r sobre g va a ser igual a seno del ángulo sobre coseno del ángulo. Pero por trigonometría sabemos nosotros que el seno sobre coseno es igual a la tangente. Por consiguiente, la tangente va a ser w cuadrado multiplicado por r partido entre g. Por consiguiente, la velocidad angular que queremos determinar va a ser igual a la raíz cuadrada, despejando, va a ser igual a la raíz cuadrada de la gravedad por la tangente del ángulo que forma la vertical de la cuerda del péndulo cónico partido entre r. Reemplazando datos va a ser la gravedad 9.81 multiplicado por la tangente del ángulo de 60 grados. Dijimos nosotros que este ángulo son 60 grados. ¿Correcto? Dividido entre el radio, que ya el radio lo calculamos acá, 1.73 metros. Y me sale que la velocidad angular con la que se mueve la partícula en el péndulo cónico va a ser 3.13 radianes por segundo. ¿Correcto?
Por otro lado, me interesaría saber cuánto es la tensión que se genera en la cuerda. Fíjense ustedes que la partícula pesa 2 kilos. Vamos a poner que la partícula tiene una masa de 2 kilogramos. Si la masa de la partícula es 2 kilogramos, vean ustedes la tensión que se genera en la cuerda. Entonces, de la ecuación 1 que tenemos despejada acá, despejamos T. mg vale a T coseno. Despejando T vale mg partido entre coseno. Entonces, masa 2 kilogramos por gravedad 9.81 partido entre el coseno de 60 grados. Eso me sale una tensión de 39.24. Fíjense ustedes que está actuando una carga, una masa de 2 kilos y está generando una tensión de 39. ¿Por qué razón? Por el efecto ángulo. ¿Correcto? Por otro lado, queremos determinar nosotros la velocidad tangencial con la que se mueve la partícula en el péndulo cónico. La velocidad tangencial sabemos que es la que es perpendicular al movimiento circular. Y esa viene dada por W por R. Ya calculamos acá W, que es 3.13, multiplicado por el radio del movimiento pendular, que es 1.73, que lo acabamos de calcular hace un rato. Entonces tenemos que nosotros que la velocidad tangencial, visto en planta, la velocidad tangencial con la que se mueve el péndulo cónico va a ser igual a 5.41 metros sobre segundo. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes, hemos aplicado los conceptos de aceleración centrípeta, hemos utilizado los conceptos de fuerza centrípeta, ¿no es verdad? Temas que hemos aprendido en las clases anteriores. ¿Qué es la fuerza centrípeta? La fuerza con que el cuerpo es atraído hacia el centro, ¿no es verdad? Es la misma fuerza que ejerce la Tierra sobre el planeta, en este caso sobre la Luna, sobre todos los satélites que están orbitando alrededor de ella. Y la fuerza centrífuga es la fuerza, él tiene la misma magnitud de la fuerza, centrípeta, pero es en sentido contrario. La fuerza centrípeta es hacia adentro y la fuerza centrípeta es para afuera. ¿Correcto? Mucha gente confunde fuerza centrípeta con fuerza centrífuga. Es lo mismo. Lo único que una es contraria a otra en su dirección. La magnitud es exactamente la misma. Muchísimas gracias, queridos jóvenes.